Buenos días a todos, buenos días, soy Alfonso Colmenar. Bienvenidos un domingo más a un nuevo videolog de Cañones y Fútbol, vuestro sitio en español de los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, aquí tenemos al ladito al perrillo, que también va a asistir al videolog. Hoy os vengo a hablar de un hombre muy especial para la franquicia de los Tampa Bay. A ver si lo vais adivinando. Jugó como quarterback en la Universidad de Minnesota. No fue elegido para el draft de su año, 1977, pero firmó como free agent con los Pittsburgh Steelers y le pusieron, pues de safety. Ganó una Super Bowl con los Steelers en 1978, liderando al equipo en intercepciones. Posteriormente, fue tradeado a San Francisco 49ers y un año más tarde a los New York Giants, y ahí se retiró. ¿Ya? ¿Lo sabéis? ¿Todavía no? Vamos a ver, otra pistita. Es conocido en su etapa de jugador por haber interceptado un pase y lanzado una intercepción en el mismo partido. ¿Ya? ¿Lo habéis adivinado? Bueno, como entrenador empezó en Pittsburgh, ha estado en Kansas, Minnesota, Tampa Bay y por último en Indianapolis Colts, donde ganó una Super Bowl. Ya, ¿verdad? Ahora sí. Sí, señores. Se trata de Tony Dungy, el que ahora será Hall of Famer de la clase de 2016, Tony Dungy. Un hombre, pues muy especial, un hombre que tiene una historia que no tiene para nada desperdicio, la verdad. A ver, os cuento. Hijo de profesores. Su padre, Wilbur, fue profesor de ciencias en el Jackson Community College y su madre, Cleo May, en la escuela secundaria enseñando Shakespeare. Dungy y sus tres hermanos fueron criados en casa con los valores que en su momento pensaban sus padres, donde consideraban imprescindible obtener una buena educación y esa educación tenía que ser en casa. Dungy era un magnífico estudiante, era un estudiante estelar, pero también era un destacado deportista. A los 14 años, fue elegido presidente de los estudiantes de la escuela de secundaria de Parkside de Jackson, en la que también, empezó a hacer sus pinitos deportivos en los equipos de baloncesto, de fútbol y de atletismo. Ya pasada esa etapa de colegio, en 1973, Dungy se inscribió en la Universidad de Minnesota con una beca de fútbol. Llegó, tomó el timón como quarterback titular del equipo y la verdad que su etapa universitaria fue completa con los Gophers. Puso sobre la mesa unos números impresionantes, terminando como líder de pases intentados, líder de pases completados, de touchdowns y de yardas de pase. La verdad que, su etapa deportiva fue impresionante. Su etapa de estudiante también fue muy buena, 2 veces seleccionado para la Academic All Big Ten y también recibió la medalla de la Big Ten. En el aspecto educacional, la más notable distinción honorífica de la conferencia allá por 1977. Bueno, a pesar de todos estos números deportivos, ningún equipo de la NFL creyó que su brazo fuera a convertirse en un brazo profesional. Y entró en el draft de 1977, pero no fue elegido. No obstante, los Steelers firmaron con él como un draft free agent y le pusieron en otra posición, le pusieron de safety. Hay que decir que jugó para el legendario entrenador de los Steelers, Chuck Noll, y Dungy se adaptó desde el primer momento magníficamente a la nueva posición, tanto que lideró el equipo en intercepciones durante la temporada en que consiguieron la Super Bowl, la de 1978. Chicos, al año siguiente de esa Super Bowl, los Steelers, le tradearon a Dungy a los San Francisco 49ers y Dungy jugó una temporada con su nuevo club, antes de ser nuevamente tradeado a los New York Giants y Dungy llegó a la pretemporada. Llegó al training camp, hizo esa pretemporada, pero fue cortado antes de la temporada regular. Poco después, anunció su retiro como jugador.
Pero, chicos, algo había en ese quarterback reconvertido en safety que necesitaba explotar. Algo, que era las dotes de entrenador. Esas dotes, pues, con inteligencia que él sabía que tenía. Volvió como assistant coach, en concreto como entrenador de los defensive backs, a la Universidad de Minnesota. Y al año, en 1981, consiguió un puesto con los Steelers como entrenador de defensive backs, haciendo de él, a los 25 años, el entrenador asistente más joven de la historia de la NFL. Era lo más jovencito que había. Ya en 1984, Pittsburgh confió su defensa en él. Le nombró coordinador defensivo. Y por supuesto también fue el más joven de la NFL en ocupar ese puesto. Y bueno, a pesar de ser 4 años buenos con los Pittsburgh Steelers, en 1984 se quedaría fuera del nuevo sistema que estaban preparando. Pero no estaría mucho tiempo en paro. Los Chiefs vieron una oportunidad y le ficharon como coordinador de defensive backs, que ya había sido probada su solvencia. Ya en 1991 los Vikings firmarían con él un contrato como nuevo coordinador defensivo de la franquicia. Y fue en esa etapa, en la etapa de los Vikings, a los que hizo de estos la mejor defensa de la liga. Y este logro le supuso cumplir por fin su sueño de ser head coach. Ese sueño se lo dieron nuestros Tampa Bay Buccaneers. ¿Sí? Era considerada una de las mentes jóvenes más brillantes de la NFL. Dungy consiguió en 1996 ser head coach de los Tampa Bay. Una franquicia que por aquel entonces, pues sinceramente estaba muy mal. Pero Dungy era especial. Tenía un talante tranquilo, con una capacidad muy buena para conectar con los jugadores. Asombrosa, la verdad. Pronto le daría pues un soplo de aire fresco a todo el equipo. La verdad que todos le respetaban, todos conectaban con él y llegaron las victorias que tanto ansiábamos por aquel entonces. Bueno, y ahora también. Sí, Dungy había cumplido su sueño. Había sido contratado por Rick McKay para reformar los Tampa Bay. Y lo consiguió. Instaló su propia versión de la Cover 2 junto el coordinador defensivo por aquel entonces, que todos recordamos, el gran Monte Kiffin. Y el resultado, la famosa Tampa 2. Aunque para algunos haters de Dungy, o el del que le seguiría John Gruden, Dungy ha dicho en ocasiones que su Tampa 2 se basaba, en conceptos que había aprendido en sus distintas etapas, pero sobre todo en sus días de Pittsburgh. En cualquier caso, está ahí. Los Bucs eran con él ya contendientes duros y volvieron a estar en playoffs. Ya eran, candidatos todos los años a ser equipo de playoffs. Si bien es verdad que nos eliminaban a las primeras de cambio, era un equipo que siempre se conectaba en playoffs. El propietario del equipo, Malcolm Glazer, creía que la ofensiva de Tony Dungy era, muy poco arriesgada. Y esa era la causa de no avanzar más en playoffs. Bueno, pues en la temporada 2001, a pesar de haber hecho a los Bucs un equipo habitual en playoffs, los Buccaneers, le cortaron para firmar a otra gran promesa en los banquillos, un tal John Gruden. Por unas rondas, unas primeras, ya lo dijimos en su día. Dungy sería el primer head coach de los Buccaneers en ser despedido con un balance positivo. La verdad es que al año siguiente conseguimos por fin nuestra querida y ansiada Super Bowl, que muchos dicen que es única obra de Tony y no de Gruden. Yo creo que, uno sentó las bases y el otro lo hizo posible. El mérito lo tiene. Dungy no se quedó mucho tiempo sin hacer nada. Los Colts, allá por enero, creyeron que su puesto tenía que ser con ellos. Y además como head coach. Le ficharon. Y durante su carrera, más que notable, de 7 años con los Colts, junto con su quarterback estrella, un tal
Peyton Manning. Consiguió llevar a la franquicia pues, a la Super Bowl y ganarla el 4 de febrero de 2007, en la que los Colts, pues, como sabéis, derrotaron a los Chicago Bears en la Super Bowl 41, 29-17, que bueno, se celebró en Miami. La victoria hizo de Dungy el primer head coach afroamericano en ganar una Super Bowl. Bueno, también le hizo ser la tercera persona en la historia de la NFL en ganar un título como jugador y como entrenador. Recordemos que como jugador lo ganó en los Steelers, como entrenador en los Colts. Finalmente, al acabar la temporada de 2008 y, bueno, después de 31 temporadas en los laterales de los campos de la NFL, Dungy optó por retirarse, también como entrenador. Su etapa en el fútbol pues, ya se había acabado. Y ahora, bueno, pues está retirado, vive con su mujer Lauren, es padre de 7 hijos, bueno, de 6, porque en diciembre de 2005 pues, la tragedia golpeó a la familia Dungy, cuando uno de sus hijos mayores, James, fue encontrado muerto en su apartamento en el área de Tampa, y al final pues, bueno, pues, se descubrió que había sido un suicidio. En cualquier caso, desde que dejó de ser head coach de los Colts, Dungy ha trabajado como analista para la cadena NBC en un programa que es Football Night in America, y además Dungy se ha mantenido activo pues una serie de pues, causas benéficas. Él es un cristiano evangelista, y además de haber sido también mentor para algún jugador que otro, como Michael Vick, para que volviera a la senda correcta en su etapa esta loca que tuvo. También escribe con su mujer libros para niños, el más famoso, el publicado en 2011, You Can Be a Friend, que enseña a los niños la importancia de ser un buen amigo. Es una persona espléndida, una vida plagada de éxitos personales y profesionales. Un hombre que ha demostrado ser una magnífica persona, una mente clara, con una visión del fútbol, bueno, que ha quedado impregnado en él. La NFL se ha de sentir muy orgullosa de haber tenido a un profesional como él, a un gran profesional. Y por todo ello, clase 2016, Hall of Fame, Tony Dungy. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Bonita historia, ¿verdad? Hasta aquí nuestro videolog de hoy. Vamos a hacer una pausa veraniega, eso os lo comento. Oye, creo que nos lo merecemos, ¿no? En septiembre volverá este videolog, sin duda. Pero bueno, así descansamos también un poquito. Decidme por los comentarios si os ha gustado. ¿De qué queréis que sea el próximo videolog? Oye, yo hablo de lo que me digáis si queréis. Escribid mientras os cuento que la temporada ya está cerca. Hoy hemos publicado el dorsal 35 en la web, ya sabéis, historias chulas como esta, dando un repaso bueno, a la historia de los jugadores que han pasado por los Buccaneers, y pasaros también por la página, no solo por esto, sino por también un pedazo de artículo que hemos publicado, el Staff de Books, bueno, con las predicciones, en nuestra opinión, para la próxima temporada. Ahí van a quedar reflejadas, luego saldrán en los podcasts, luego saldrán eso, así que luego seremos esclavos de nuestras palabras. Esperamos las vuestras también, ¿eh? Así que, nada. Se me olvidaba, mañana seguramente grabemos un podcast del Training Camp. Canelita fina se espera, ¿eh? Ya os digo, ¿eh? Ya veréis. Bueno, dejad vuestro like, suscribiros, que nos apoyáis muchísimo y os lo agradecemos enormemente. Seguidnos en Twitter, que queremos llegar a los 500 suscriptores. Ya veréis cuando lleguemos, vamos. En fin, hasta septiembre y como siempre digo, Go Bucks. ¡Adiós! Después de un primer año lleno de alegrías, novedades y cañonazos, ya estamos preparando la segunda temporada del mejor podcast de los Buccaneers Around the World. Cañones y Fútbol vuelve con secciones mejoradas y muchas novedades que alegrarán a los jugadores fans de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Tenéis ganas? ¿Sí? Coming soon, grumetes.